Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que me permites ministrar aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que mi esencia, mi humanidad mengue para que tú crezcas, Señor, y seas visto tú. Que tu palabra muestre a ti, Cristo, como Salvador, y toda nuestra humanidad sea hecha menos, Padre. Glorifícate en nosotros, glorifícate en nuestro corazón. Gracias, amén y amén. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 38 en adelante. Vamos a hablar, iglesia, de la segunda milla. Estas últimas 3 semanas, 2 semanas, el pastor ha hablado del Sermón del Monte. Principalmente el pastor se ha enfocado en las bienaventuranzas. Y el Sermón del Monte no solamente son las bienaventuranzas de los primeros capítulos, del primer capítulo 5 de Mateo, sino que el Sermón del Monte, siendo exactos, equivale a el capítulo 5 al capítulo 7. ¿Qué son estas? El Sermón del Monte en particular. El Sermón del Monte es el manifiesto del reino, es la ética del reino por los cuales los creyentes debemos esforzarnos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús en esta sermón o en esta prédica muy conocida, en estos 2 capítulos de Mateo, Jesús establece en su predicación cómo es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y ahora es cómo es que debemos vivir en el reino de Dios. Prácticamente Jesús establece la ética y la moral del reino de Dios. Pero ojo, es peligroso hablar de ética y moral, porque cada reino, cada civilización, cada sociedad ha establecido su moral. Hoy actualmente la sociedad de afuera, el sistema de afuera nos dice que lo malo es bueno, ¿cierto? Que nos dice que tener vida sexual antes del matrimonio es correcto y es bueno y es bien visto. Nos dice que una relación íntima entre personas del mismo sexo es bueno y eso es lo moral, porque es el amor y pues que expresamos el verdadero amor. Y esa es la moral que maneja los otros reinos. Pero en el reino de Dios, Jesús en ese lugar dice: no será así. El reino de Dios se vive y se camina de esta forma. Y hay las bienaventuranzas. Jesús habla sobre el matrimonio, Jesús habla sobre los juramentos. Y vamos a enfocarnos ahora en esta parte que habla de la segunda milla, que es el capítulo 5, verso 38. No sé si está en pantalla. Dice: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien que dice te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, en las traducciones más conocidas como la Reina Valera 60 dice 1 milla, lleva con él 2. Han leído esta cita bíblica, ¿cierto? Muy conocida. Ahora, yo quiero llevarte verso a verso en estos 3 o 4 versos que acabamos de leer, verso a verso, de una manera para que podamos entender qué realmente decía Jesús con respecto a la segunda milla. Para poder entender este verso de la segunda milla, tenemos que ir verso a verso e ir desglosando realmente el contexto de lo que está diciendo. Ahora, el versículo 38 habla Jesús y dice: ¿oíste que fue dicho que han oído la ley, ojo por ojo, diente por diente? Esto se le conocía como la ley del talión. ¿La habías escuchado? Esta ley del talión es una ley que se menciona en el Antiguo Testamento. Es una parte de la ley mosaica. Quiere decir que Dios fue dado en la época del Antiguo Testamento. Te voy a decir, para que digas que no te estoy echando mentiras, vamos a Éxodo 21, capítulo 23. Dice, está hablando Éxodo 21, 23, ahí está. Pero si hay más lesiones, el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño.
vida por vida, vida por vida, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Levítico 24:19 dice lo siguiente: el que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. Y Deuteronomio capítulo 19, versículo 21 dice: no muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Qué fuerte, ¿cierto, iglesia? Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a la ley del talión. Casi siempre cuando leemos esto, venimos y tachamos a esta ley como la más sanguinaria del Antiguo Testamento, como una ley injusta, cruel, y lo único que a veces, si no alcanzamos a entender bien el contexto de lo que nos está diciendo el texto bíblico, tachamos al Dios del Antiguo Testamento como un Dios malo. De hecho, ese es el problema a veces, que vemos el Antiguo Testamento como una forma de vivir que ya no se puede vivir así, y en cierta manera es cierto, o mucha manera es cierto, pero no significa que el Antiguo Testamento represente a un Dios sin misericordia y sin un Dios sin amor. Porque cuando leemos la ley del talión que está en el Antiguo Testamento, pensamos esto, que Dios es así, ¿cierto o no? O que Dios fue así, y no es así. Ahora, yo no vengo a defender aquí la ley del talión. Yo no vengo aquí a decir está bien, porque si no estaríamos todos tuertos y todos chimuelos, iglesia. Lo que yo te vengo a decir es que entendamos qué significaba esta ley. Y lo primero que tenemos que entender, que esta ley no es una ley sanguinaria, sino que fue una ley puesta para tener es una ley con un principio de misericordia. ¿Qué hacía esto? Regularizaba controlaba el acto de venganza. O sea, la ley del talión Dios la dio a su pueblo no para que todo el mundo se agarrara de las greñas, sino para regularizar o controlar la venganza. Recuerda que el hombre en su caída, el hombre en su pecado tiende a vengarse, iglesia. No vas a decir que no. En nuestro pecado, nuestra humanidad, tendemos a vengarnos. Esa es la naturaleza cruel del hombre, no hay otra. No podemos decir que el hombre es bueno por naturaleza, no es así. El hombre tiene una tendencia a la venganza. Y lo que sucedía en las civilizaciones o sociedades antiguas es que si alguien mataba a un miembro de la tribu, lo que hacía esa tribu es desvivir a toda la tribu. O sea, agarraban parejo, y los actos de venganza eran así masivas, y el baño de sangre era incontrolable. Lo que hacía la ley del talión era detener y decir: no, solamente se va a castigar lo que corresponde a la medida. Ahora, número 2. Perdón. Vuelvo a lo mismo, no estoy defendiendo esta ley, porque si no estaríamos todos chimuelos y estaríamos todos tuertos. Lo que estoy diciendo es que entendamos el por qué fue dada esta ley. Número 2, ahora, esta ley no era arbitraria por uno mismo. No quiere decir que la persona antigua o la persona del Antiguo Testamento decía: yo me la voy a cobrar. No, esta ley estaba medida y controlada por un juez en particular. Los jueces determinaban si había crimen y tomaban esta decisión. Te lo voy a mostrar. Está en Deuteronomio 19, verso 18. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Ahora, y por último, y lo más importante, es que la ley del talión que está hablando Jesús en Mateo no regía el corazón del Antiguo Testamento. Quiere decir que en el Antiguo Testamento había también matices o muestras o incluso esplendores ya de misericordia y de amor. ¿Qué quiere? Lo voy a leer para que no te confunda. Dice: hay que recordar que la ley del talión no es ni mucho menos toda la ética del Antiguo Testamento. Hay indicios y hasta esplendores de misericordia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a lo mismo. A veces leemos esta porción y tachamos al Antiguo Testamento como una época oscura, cruel,
mala, donde había un Dios castigador, un Dios que quería que todo el mundo nos peleáramos contra todos, y no es así, no es así. Hay luz de misericordia en el Antiguo Testamento y te lo voy a leer. Ve a Levítico capítulo 19, verso 18. Dice: no busques vengarte. ¿Qué dice? Ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Proverbios 25:21 dice: si tus amigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Proverbios 24:29 dice: no digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. ¿Qué dice Proverbios? No digas eso. Lamentaciones 3, capítulo 30 dice: que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. En resumen, la ley del talión ya no funciona actualmente, pero no refleja el corazón de un Dios oscuro ni sangriento. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que entonces Jesús, la ley del talión fue dada para controlar, regularizar el deseo de venganza en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que viene a Jesús a decir en esa cita bíblica es: ahora ya no, ni siquiera se va a controlar la venganza. La venganza no debe de caber ni siquiera en el corazón del cristiano. La venganza queda erradicada de nuestro corazón. Es lo que viene a decir Jesús. Ya no hay para controlar que si sí, que si no, para ser justos. Ya no hay deseo de venganza en tu corazón. Y comenzamos con en este texto. Mateo 5, capítulo 39 dice: pero yo digo, no resistas a la mala persona. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¿Cuántos hemos escuchado de esta cita bíblica? Yo quiero que, a ver si me puedes ayudar. ¿Quién me puede ayudar? Ven viejo. Ven. Mira, Jesús está diciendo: ya no hay lugar para la venganza. Y sube. Y hay 3 ejemplos acerca de la bofetada, acerca de la túnica y la capa, y acerca de la segunda milla. Y debemos de entender bien qué está tratando de decir Jesús en esos 3 ejemplos, porque a veces lo podemos tomar de una manera literal y a veces es incorrecto entenderlo así, porque muchos van a decir: Roger, es que Jesús está diciendo que debemos dejar que nos golpeen y debemos dejar que nos maltraten y que nos humillen. Y no es así del todo. Jesús está yendo de una manera más profunda y más clara y más aplicable en esta cita bíblica. Para empezar, dice la palabra que si alguno, aquí quédate enfrente de mí, vamos a actuar malo, pero vamos a actuar. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Para empezar, suponiendo que el que da el golpe es derecho, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿cuál es? Es diestro. ¿Cuál es su lado diestro del buen Leo? ¿Cuál es su lado diestro? Acá, ¿no? Si yo fuera diestro, que sería lo común, para no hacer obras raras, aquel que agrede a la persona tendría que golpearlo con la parte exterior de la mano, ¿ok? Porque dice la mejilla derecha. Si no fuera posible, si no tendríamos que hacer algo ahí raro. Pero de una manera natural, aquel que agrede debería de golpear o agredir con la parte externa de la mano. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Ahora, según las leyes judías y rabínicas, ese acto de golpear con la parte externa de la mano no representaba un acto de violencia, sino representaba un acto de insulto y de degradación verbal a una persona. Era más humillante este acto, era un insulto que una agresión física. No sé si me debe entender, déjame leerlo. Según la ley judía, el golpear a una persona con el revés de la mano era doblemente insultante que si se le hubiera dado con el derecho de la mano. O sea, Jesús está diciendo que el cristiano ha aprendido a no tener resentimiento ni buscar venganza de ningún insulto o ningún desprecio. O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es: no suelta el insulto, suelta el desprecio. ¿A cuántos nos han insultado, iglesia? Ahora, Jesús, el maestro, a él se le llamó glotón, a él se le llamó borracho,
A él le llamaban amigo de publicanos, que se juntaba con prostitutas, que tenía demonio dentro de él, que era un creído. A Jesús lo insultaron y lo ofendieron, y aún así aprendió a soltar la ofensa. Jesús nos está diciendo, poner la otra mejilla no es que te dejes golpear físicamente, sino que aprendas a soltar el insulto y a soltar la ofensa. Suena fácil, pero a veces no lo es así. ¿Cuántos hemos sido insultados? No me digas que no, porque todos. Mira, a mí me han llamado gordo, me han llamado religioso, me han llamado de muchas cosas, y que a veces con cierta razón y a veces no. Pero yo he aprendido a decir, Señor, yo no voy a regresar con una actitud incorrecta a lo que nos han insultado. El Señor nos enseña a tener amor y misericordia, no vengarnos y no regresar ese insulto a otras personas. ¿Sí o no? Amén. Primera de Pedro capítulo 2, 20 dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer ¿qué? Dios los llamó a hacer ¿qué, iglesia? Lo bueno, ¿no está? Sí. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es un ejemplo y deben de seguir sus pasos. Entonces, la enseñanza que nos da Jesús aquí es: suelta el insulto, no regreses el insulto, no regreses la ofensa. Y a veces no solamente tenemos que regresar la ofensa con palabras, sino también con nuestras actitudes. A veces regresamos esa acción que nos hiere, iglesia. Pero Jesús nos dice: no va a ser así. Aprende a soltar la ofensa. Número 2, Mateo 5:40 dice: si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? En esa parte es un llamado a la reconciliación, y lo voy a explicar. Perdón. La túnica, iglesia, era la prenda hecha de lino fino, que era como la parte interior de la persona, era la ropa interior de esa persona. Ahora, esa túnica, lo estoy parafraseando muy rápido para no perderme tanto. Esa túnica era cuando se iba una persona a los tribunales en un juicio, era posible y era correcto tomarlo como garantía hasta que la persona acusada cumpliera esa sentencia. Era correcto y era normal que la túnica sirviera como una prenda de garantía hasta que se hiciera justicia. ¿Me doy a entender? Jesús está diciendo: no, si alguien te demanda la túnica, no solamente le des la túnica, sino también dale la capa. Ahora, la capa era la prenda exterior de esa persona israelita que utilizaba para cubrirse del frío en las noches. A lo que quiero llegar es que la capa en un juicio no era permitido quitárselo. Era incorrecto o no era bien visto o era ilegal quitarle la capa a una persona. La túnica sí, era parte del procedimiento legal, pero la capa no es así. Era incorrecto, era ilegal. Si quieres ver Deuteronomio 24:12, para que veas que no te he hecho mentiras, lo voy a leer, porque a veces siento que no me creen. Deuteronomio 24:12 dice: si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche, devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga, y el Señor Dios te considerará justo. Era incorrecto pedir la capa. La túnica sí era legalmente correcto y la capa no. Entonces había un derecho que protegía a esa persona para poder no dar la capa. Lo que está diciendo es Jesús: para poder lograr la reconciliación, renuncia a tus derechos. O sea, el dar la capa es renunciar a tus derechos y privilegios con tal de lograr la reconciliación con una persona. Porque a veces, como seres humanos, lo que ponemos primero es defendemos lo que nosotros queremos, defendemos nuestros derechos, defendemos nuestra posición de privilegio, y por esa cuestión hay una estira y una floja. Y está correcto, porque es tu derecho, está bien. Pero Jesús dice: para lograr la reconciliación, para reconciliarte con alguien,
Tienes que ir incluso más allá a renunciar a lo que te tiene cómodo y seguro. A veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo tengo que hacer? Yo no le hice nada. Él fue el que me ofendió, Señor. Yo no voy a salir de mi zona de confort. Si él que venga y me pida perdón, Él que venga y diga todo lo que ha hecho en contra de mí. Yo tengo ese derecho, es mi protección, porque yo no hice nada. Es justo, tal vez sí, pero Jesús está diciendo, no, apresura la reconciliación y entrega tu capa, entrega tu cubierta, entrega tus derechos. ¿Es injusto esto, iglesia? Pareciera que sí, pero ese es el gobierno, la manera en la que el reino de Dios se mueve actualmente o se mueve en nuestra vida. Por eso te preguntaba, ¿cuántos hemos sido insultados? No retengas el insulto. Y aún así, no solamente no lo retengas. Jesús dice, ve y reconcíliate. Suelta tus derechos. Suelta lo que te tiene cómodo. Ve y reconcíliate. Suelta la capa. ¿Cuántos dicen amén? Como que no les está gustando. Tengo miedo. Primera carta a los Corintios 6:7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes, está hablando Pablo. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Qué sugiere Pablo? ¿Qué está sugiriendo Pablo? ¿Aceptar qué? ¿Cuántos están dispuestos a abrazar la injusticia contra sus propias vidas, iglesia? Ahora, es debatible aquí ver si está hablando de una manera literal o no, es debatible. Pero en este contexto Pablo está diciendo lo mismo que Jesús. No abraces tus derechos. No pienses que tú tienes la razón. No pienses que tú estás en lo correcto. No pienses que tú eres el bueno y las otras personas son las malas. No lo pienses así. Actúa y reconcíliate. ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Estaba diciendo Pablo, bájale 2 rayitas a tu pensar de que el correcto y el bueno eres tú. A veces tu actitud es la que estafa a tus hermanos y no es al revés. ¿Cuál es el error del humano? Considerar y pensar que siempre somos los buenos en nuestra propia historia, en nuestra propia perspectiva. Nuestra propia perspectiva es que somos los buenos en nuestra historia y que todos son los villanos. Y Jesús nos está diciendo eso. No, no es así. Tienes pecado en tu corazón y tú necesitas ir y pedir perdón. Y ahora sí entramos a Mateo 5:41, que es la segunda milla, que dice: si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Ahora, perdón por meterme tanto en estos contextos, pero lo vi necesario para entender estos pasajes, porque a veces los podemos malinterpretar y llevar a un extremo incorrecto que no es el adecuado. Y lo que Jesús está diciendo ahora es que si una persona te obliga a llevar una carga, lleva con él 2. Hablando culturalmente, debemos recordar que Palestina, el lugar donde Jesús se movió en los evangelios, el lugar, la escena donde está sucediendo todo esto, Palestina era un lugar ocupado por el Imperio Romano. Entonces, aunque los romanos dejaban actuar a los israelitas y los judíos con sus leyes de manera normal, había una carga opresora sobre ellos. Era evidente que sucedía esto. Y se dice, algunos comentaristas mencionan, no se llega del todo cierto a esta afirmación, pero se dice que un soldado romano tenía todo el derecho de forzar legalmente a una persona únicamente con tocar con la parte de su espada, donde se agarra la espada, o un palo, pues, por así decirlo, tocarle la espalda y obligarlo a servirle.
Era completamente normal que un soldado romano viniera a un israelito que a lo mejor estaba echando ahí unos tacos, estuviera ahí platicando, estuviera haciendo cualquier otra cosa. Era completamente normal, normalizado que viniera, le tocara la espalda y sírveme, y no le quedaba de otra que servir. Ahora, también era normal esto que acaba de decir Jesús. Un soldado romano podría decir: y ten ya mi carga, pero la ley solamente permitía que avanzara una milla. Y a la milla él ya tenía el derecho, podía soltar la carga y seguir avanzando, pero era obligatorio por él avanzar la milla. No había negociación, tenía que avanzar una milla sí o sí. Técnico, aváncale una milla, es ahí, y te sigues derecho. Ahí la avientas, no es la palabra de Dios, no la avientes. Y te sigues derecho. ¿Sí me doy a entender? No era cuestiones de metáfora, era cuestión de algo legal. Jesús estaba diciendo: lo normal y lo legal es que tienes que cumplir tu milla, pero no solamente avances una, ve dos. Aunque la ley ya no te lo exija, ve dos por amor. Y esto era un dolor a los oídos para a los fariseos, porque no se podían permitir que un Mesías que se supone que venía a liberarlos de la opresión, un Salvador, no se podían concebir que ese Mesías se dejara oprimir por el yugo de los romanos. Era un dolor de cabeza, era una confusión, porque este que se dice que es el Mesías nos está diciendo que nos humillemos y les sirvamos más a estos que nos están oprimiendo. Jesús está diciendo: no siempre estés pensando en tu libertad para hacer lo que te da la gana. Piensa siempre en tu deber y en tu privilegio para ser útiles a otros. La segunda milla, iglesia, nos convierte en obreros dignos y aprobados de Dios, porque todas estas tres cosas que acabamos de hablar son cosas que se hacen por ley. Son cosas que se hacen porque la ley lo está demandando y es el marco de la ley. Pero lo que pide Jesús es más allá de la ley. Y cuando termina esa ley del talión que te hablaba en un principio, esa ley obligada por estatutos y reglas, es que comienza la ley del amor que ha puesto Dios en nuestro corazón. Porque dar la segunda milla no es de fuerza, no es de capacidad, no es de poder, es de amor. Segunda de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Yo te decía, dar la segunda milla te convierte en un discípulo digno. ¿Y qué te decía? Y aprobado. Ahora, ¿qué es esto de ser un obrero digno y un obrero aprobado? Alguien que busca complacer a Dios y no busca complacer a los hombres, iglesia. ¿Cuántos sirven aquí en la iglesia? Hay una tendencia actual, y no estoy diciendo que suceda en esta iglesia, pero que a veces nuestro servicio lo convertimos en únicamente para complacer a nuestras autoridades. Queremos ser vistos, queremos ser aplaudidos, queremos que nos digan: lo hiciste muy bien, bravo, sigue adelante. Y no está mal, no estoy diciendo que está mal. Los pastores correctamente han venido y te han dicho: has hecho un buen trabajo, sigue haciéndolo así. Y es bueno y es sano. El problema es que cuando eso gobierna nuestro corazón, porque no estamos dando una segunda milla, porque estamos dando lo que es visible. Y dar el extra es lo que no es visible a los ojos de los demás. Gálatas 1:10 dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. La segunda milla es un recorrido en lo oculto y fuera de foco. Es el esfuerzo que nadie ve. Colosenses capítulo 3 verso 23: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. La segunda milla es el esfuerzo que nadie ve, iglesia.
La segunda milla es la acción por amor que no está en la plataforma, que no está en los cultos los domingos, que no está en los cultos los miércoles, que no está en las reuniones de varones vistos, que no está en las reuniones de jóvenes, que no está en las reuniones de mujeres. La segunda milla se da en lo secreto y se da cuando nadie lo ve. ¿Por qué? Porque la primera milla es lo que todo mundo espera y todo el mundo está observando que se cumpla esa primera milla. Todo el mundo está atento que no la vaya, que la tenga que cumplir esa persona. Pero la segunda milla ya a nadie le importa, porque es decisión por amor de hacerla. No sé si me doy a entender. Marcos 15, verso 21 dice lo siguiente, y con esto voy a ir terminando. La palabra obligar es una palabra en griego que se utiliza también en esta cita que vamos a leer. Marcos 15, 21 dice: un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Ahora dice: Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Esta misma palabra obligaron es la misma que se utiliza en Marcos 5:41 que acabamos de leer. Es la misma, o sea, esa misma ley a Simón de Cirene se le dijo: ten, lo obliga, o sea, no pudo responder ni decir que no. Le tocó a él cargar la cruz de Jesús. Te pongo un contexto. ¿Quién era Simón de Cirene? ¿Quién era esta persona? Estamos hablando aquí en la crucifixión, en la muerte de Jesús. Y dice algunas personas que saben que Simón de Cirene era una persona que había venido del extranjero a pasar la Pascua en Jerusalén, y que había venido a vivir esa experiencia de la Pascua, y por alguna razón que no se sabe, le tocó estar ahí presente en la crucifixión de Cristo, y le tocó a él el privilegio de que le tocaran, de obligarlo a llevar la cruz del Señor. Ahora, yo quiero que te imagines un poco en la mente de esta persona, de Simón de Cirene, que fue obligado a llevar una segunda milla, que estaba ahí sin hacer nada. Él ya había hecho sus planes. Había tal vez, decían las personas que saben, que el poder venir del extranjero a Jerusalén para pasar la Pascua era un derroche de dinero muy grande. Simón había gastado tal vez mucho dinero, había pasado hace muchos años ahorrando, había pasado hace mucho tiempo planeando para poder vivir esta experiencia y este sueño que él tenía de vivir la Pascua en Jerusalén. Y de repente, sin deberla ni temerla, le tocó que un romano lo obligara a seguir, a cargar una cruz de un criminal que él no sabía quién era. Y yo imagino a Simón en ese momento tal vez enojado, porque a mí, enojado contra los romanos que le impusieron esa carga, y enojado con la persona, con ese Jesús que él no conocía. ¿Por qué me toca llevar la carga de esa persona que yo no soy el culpable? Y todos esos sueños y esas expectativas que él tenía, que se había idealizado de cómo vivir la Pascua, ya lo había soñado tal vez, ya lo había planeado, en ese momento se le desmoronó. Porque ¿qué crees, iglesia? La segunda milla desgasta y deshace nuestros sueños y expectativas. Lo vuelvo a repetir: la segunda milla, desgasta y deshace nuestros sueños y expectativas. Escucha bien, y nos hace encontrarnos con el Jesús verdadero. Porque yo me imagino a Jesús de Cirene enojado ahí cargando la cruz, y enojado con los romanos, y enojado con esa persona que no conocía, pero al final del camino pudo vislumbrar la belleza de la cruz de su Salvador, que era Cristo muriendo y derramando su sangre. Porque la segunda milla desgasta nuestra idea de cristianismo, iglesia, que pensamos que es únicamente venir cada domingo, o solamente servir y ser aplaudidos, o solamente vernos bien para la foto, o solamente vernos bien y convivir con todos los chavos. No, la segunda milla desgasta ese cristianismo idealizado por redes sociales, por las diferentes corrientes que se han dado, y muestra al verdadero Jesús, muestra la belleza de la cruz. Jesús de Cirene, para tener un encuentro con Jesús, tuvo que dar esa segunda milla, desgastar sus sueños, desgastar sus anhelos, y llegó hasta el final del camino y vio esa hermosa cruz. Tal vez trae enojo, incertidumbre, quizá temor,
pero podemos contemplar la belleza de la cruz siempre al final de esa segunda milla. La segunda milla nos desgasta para verlo a Él. Y la pregunta, y con lo que yo quiero terminar, y yo le pido el equipo de alabanza que pueda pasar, y te pido disculpas por si tal vez te confundí en algunos puntos, pero lo que quería llegar es: ¿qué es lo que nos está desgastando? ¿Por qué motivo es lo por lo cual tú estás desgastando tu vida? ¿Realmente estás desgastando tu vida dando esa segunda milla para conocer más a Jesús? ¿O tu vida la está desgastando un trabajo? ¿O tu vida la está desgastando una relación incorrecta? ¿O tu vida la está desgastando amistades incorrectas? ¿O tu vida la está desgastando deseos, avaricia en tu corazón, deseos de triunfar, deseos de ser aplaudido, deseos de ser vistos? ¿Qué es lo que te está desgastando tu vida? No está mal desgastarnos por el motivo correcto, pero la segunda milla, el desgaste, nuestra vida se desgasta por conocer a Jesús. Yo quiero que tú puedas meditar y reflexionar esto. ¿Qué es lo que me está agotando? ¿Qué es lo que está dando mis fuerzas que no sea Jesús? Y le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y pueda reflexionar esto. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y vuelvo a la misma pregunta: ¿qué te está desgastando que no sea Jesús? Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y hables con el Señor. Aquellos que realmente quieran dar esa segunda milla por el amado y que quieran desgastar su vida por Jesús, habla con Dios, habla con el Señor. Dile: Padre, yo quiero caminar, seguirte para poder encontrarte, Jesús. Esa segunda milla también, Señor, va a soltar todos los insultos, todas las ofensas, todas las cargas, Señor, de otras personas. Enséñame a reconciliarme también, Jesús. Ven a mí, ven, Señor Jesús, ven, ven.